Has sintonizado. Frecuencia maldita. Aquí cada historia fue encontrada, cada voz tiene un origen, y algunas jamás debieron ser escuchadas. Ponte los auriculares, apaga la luz, y escucha bajo tu propia responsabilidad. Océano Índico, agosto de 2013. Existe una pequeña isla que durante décadas prácticamente no apareció en ninguna ruta turística. Rodeada de arrecifes, cubierta por una selva extremadamente densa, sin puerto, sin carreteras, sin electricidad, y con enormes acantilados que hacían extremadamente difícil llegar desde el mar. Los pescadores de la región evitaban acercarse, la llamaban Isla Varuna. No era una isla deshabitada. Existían testimonios sobre una pequeña comunidad completamente aislada. Nadie conocía su idioma. Nadie sabía cuántos eran. Y cualquier intento de aproximación había recibido siempre la misma respuesta. Advertencias desde la costa. Gritos. Proyectiles que caían cerca de las embarcaciones. El mensaje era suficientemente claro. No se acerquen. Pero 3 jóvenes pensaron que las reglas no se aplicaban a ellos. Ethan Cole, Logan Pierce y Mason Reed. Los 3 provenían de familias extremadamente adineradas. Viajaban constantemente. Grababan sus aventuras, autos, fiestas, hoteles exclusivos, lugares donde pocas personas podían llegar. Hasta que Ethan encontró información sobre Varuna. Para ellos no era una advertencia. Era un desafío. Querían conseguir algo que el dinero normalmente no podía comprar. Ser los primeros en mostrar públicamente el interior de aquella isla. Contrataron un helicóptero privado. El piloto se llamaba Daniel Harper. Cuando escuchó el destino, se negó. Puedo sobrevolarla. No voy a aterrizar. Ethan ofreció más dinero. Daniel volvió a negarse. Logan duplicó la cantidad. Finalmente llegaron a un acuerdo. Daniel los dejaría en una zona rocosa del norte. Regresaría 6 horas después. Nada más. La mañana del 18 de agosto despegaron. Llevaban cámaras, drones, teléfonos satelitales, comida, agua, y la confianza de 3 personas convencidas de que nada podía ocurrirles. Después de casi 1 hora de vuelo, apareció Varuna. Desde arriba parecía impresionante. Una enorme masa verde rodeada por agua azul. Pero mientras descendían, Daniel vio algo. Personas. Había varias figuras entre los árboles, observando el helicóptero. Ya saben que estamos acá. Ethan comenzó a grabar. Perfecto. Daniel lo miró. No entendiste. Eso no es bueno. Aterrizaron. Antes de que bajaran, Daniel fue muy claro. Regreso a las 5. Mason preguntó. ¿Y si llegamos tarde? Daniel respondió. No lleguen tarde. El helicóptero despegó. Por primera vez, los 3 quedaron completamente solos. O eso pensaban. Durante los primeros 30 minutos no ocurrió nada. Grabaron la playa, entraron en la selva, hicieron bromas. Ethan hablaba frente a la cámara, como si estuviera grabando un programa de viajes. Entonces encontraron algo. Una estructura hecha con ramas. Colgaban pequeños objetos de madera y hueso. Logan quiso llevarse uno. Mason le dijo que lo dejara. Logan se rió. ¿Quién va a reclamarlo? Lo guardó dentro de su mochila. Pocos minutos después, escucharon el primer silbido. Muy lejos, uno solo. Después, otro respondió desde otro punto de la selva. Los 3 dejaron de reír. Ethan levantó el dron. La cámara mostró árboles, selva, un pequeño río. Entonces Mason señaló la pantalla. Volvé atrás. Ethan retrocedió. Entre los árboles había una persona, casi inmóvil. Después encontraron otra, y otra. No estaban solos, los estaban rodeando a distancia. Logan gritó hacia la selva. «¡Estamos de visita!». Nadie respondió. Entonces escucharon otro silbido. Esta vez, mucho más cerca. Decidieron regresar hacia la playa.
Pero después de caminar 20 minutos comprendieron algo. No reconocían el camino. Ethan revisó el GPS. Sin señal. El teléfono satelital tampoco conseguía conectarse. Mason comenzó a ponerse nervioso. «Volvamos por donde vinimos». Logan respondió. «Eso estamos haciendo». «No». Mason señaló un árbol. Había una marca tallada en el tronco. La habían visto 10 minutos antes. Estaban caminando en círculos. Entonces encontraron una segunda estructura, mucho más grande. Había objetos personales colgados de las ramas, una botella metálica, restos de una mochila, una vieja cámara fotográfica y una zapatilla moderna. Los tres se quedaron callados. Aquellas cosas no pertenecían a la comunidad de la isla. Ethan tomó la cámara. Estaba deteriorada, pero la tarjeta de memoria seguía dentro. Logan dijo, «Nos vamos». Por primera vez desde que habían llegado, nadie discutió. Entonces, algo cayó frente a ellos. Se clavó en la tierra. Era una flecha. No había alcanzado a ninguno. Era una advertencia. Desde algún lugar de la vegetación, se escuchó un grito, después otro y otro. Los tres comenzaron a correr. Cuando finalmente encontraron la playa, eran las 17:48. El helicóptero debería llegar en 12 minutos. Ethan miró hacia la selva. Varias figuras permanecían entre los árboles. No avanzaban. Simplemente observaban. 17:00. Nada. 17:05. Nada. 17:11. Entonces, escucharon el helicóptero. Los tres comenzaron a gritar y levantar los brazos. Daniel apareció sobre el océano, pero mientras se aproximaba, vio algo que los jóvenes no podían ver desde la playa. Decenas de personas estaban saliendo de la selva detrás de ellos. Daniel descendió. Los tres corrieron hacia el helicóptero. Entonces Logan cayó. Mason regresó para ayudarlo. Ethan continuó corriendo. Daniel gritaba desde la cabina. «¡Vengan! ¡Ahora!». Ethan estaba a menos de 20 metros. Entonces, una flecha impactó contra el costado del helicóptero. Después otra. Daniel perdió el control durante un instante. Tuvo que elevarse. Ethan gritó, «¡No te vayas!». Daniel intentó descender nuevamente, pero varias flechas comenzaron a caer alrededor, y entonces vio a los tres jóvenes correr nuevamente hacia la selva. No porque quisieran entrar, porque algo desde la playa les había cortado el camino. Daniel realizó 2 vueltas sobre la isla. Intentó encontrarlos. Nada. Solamente vio personas entrando entre los árboles. El combustible comenzó a bajar. Daniel tuvo que regresar. Esa fue la última vez que alguien vio con vida a Ethan Cole, Logan Pierce y Mason Reed. Pero la historia de Isla Varuna no terminó aquella tarde, porque meses después, una nueva expedición consiguió acercarse y encontró algo colgado de un enorme árbol que explicaba perfectamente por qué nadie de la región quería pisar aquella isla. 1. Parte finalizada. Parte 2. Ethan, Logan y Mason nunca regresaron. Durante las primeras semanas se organizaron búsquedas. Helicópteros sobrevolaron Varuna. Embarcaciones rodearon la isla. Pero nadie desembarcó. Desde la costa podían verse figuras observando. Cada vez que una embarcación intentaba acercarse demasiado, recibía advertencias. Las familias de los jóvenes ofrecieron enormes cantidades de dinero. Querían respuestas, pero Varuna permaneció cerrada. Daniel Harper, el piloto, repitió siempre la misma versión. Los tres estaban vivos cuando él llegó. Intentó recogerlos. Algo ocurrió en la playa, y los jóvenes regresaron corriendo hacia la selva. Pasaron 4 meses. Finalmente un pequeño equipo consiguió autorización para aproximarse a una zona alejada del lugar donde habían desaparecido. No buscaban enfrentarse con nadie. Querían encontrar cualquier señal de los 3 jóvenes. Durante horas, nada. Hasta que uno de los exploradores encontró una mochila. Pertenecía a Mason. Dentro había agua, baterías y una cámara.
La tarjeta contenía varias grabaciones. La primera mostraba el momento en que el helicóptero los había dejado. Risas, bromas. Después aparecía la estructura donde Logan había tomado aquel pequeño objeto. La siguiente grabación era completamente diferente. Era de noche. Los tres estaban escondidos. Mason sostenía la cámara. Logan susurraba: «Nos están buscando». A lo lejos se escuchaban silbidos. Ethan preguntaba una y otra vez por el teléfono satelital. No funcionaba. Entonces Logan sacó algo de su mochila. El objeto que había tomado. Mason reaccionó inmediatamente. «Tira eso». Logan lo dejó en el suelo. Pocos segundos después, los silbidos se detuvieron. Silencio absoluto. Ethan miró hacia la cámara. Creo que era esto. La siguiente grabación comenzó horas después. Los tres caminaban de madrugada intentando llegar a la costa. Entonces encontraron un claro. En medio había un árbol gigantesco. De sus ramas colgaban objetos, mochilas, ropa, herramientas, restos de expediciones antiguas. Ethan dejó de grabar durante varios segundos. Cuando volvió a encender la cámara dijo: «Esto no es una advertencia». Mason preguntó: «¿Entonces qué es?» Ethan respondió: «Un límite». La última grabación duraba solamente 37 segundos. Mason estaba corriendo. La cámara apuntaba hacia el suelo. Se escuchaban gritos detrás. Después, cayó. La imagen quedó inclinada. Durante varios segundos solamente se veía vegetación. Entonces aparecieron unos pies. Alguien recogió la cámara, y la grabación terminó. El equipo continuó avanzando. Horas después, encontraron aquel mismo claro. Y allí estaba el árbol. Nadie habló. De varias ramas colgaban pertenencias de personas que habían llegado a la isla durante décadas, y entre ellas había 3 figuras humanas inmóviles. La ropa coincidía con la que Ethan, Logan y Mason llevaban el día de su desaparición. Los habían colocado allí, como una advertencia para cualquiera que volviera a entrar. El equipo no se acercó más. Abandonaron el lugar inmediatamente, pero antes de marcharse, uno de ellos tomó una fotografía del árbol. Meses después, al revisar la imagen, descubrieron algo extraño. Detrás del tronco, había una cuarta figura. No pertenecía al equipo. Tampoco parecía estar colgada del árbol. Estaba de pie, observándolos. La fotografía fue ampliada. La figura sostenía algo en una mano. El pequeño objeto que Logan había tomado el primer día. Años después, Varuna continuó prácticamente aislada. Las autoridades recomendaron mantenerse lejos. No porque existiera un misterio sobre lo ocurrido, sino porque había algo que los 3 jóvenes nunca comprendieron. Aquellas personas jamás los habían invitado. Las advertencias estaban allí antes de que llegaran. Los pescadores se lo habían dicho. El piloto se lo había dicho. La propia isla parecía decírselo. Pero ellos pensaron que el dinero, las cámaras y un helicóptero eran suficientes para entrar en cualquier lugar. No lo eran. Y todavía existe una última versión entre los pescadores de la región. Algunos aseguran que, durante determinadas noches, pueden verse 3 pequeñas luces moviéndose entre los árboles de Varuna. Siempre desde la misma zona. El norte de la isla. El lugar donde aterrizó aquel helicóptero. Nadie sabe qué son. Y nadie piensa acercarse para descubrirlo. Porque existen lugares en este mundo que todavía permanecen fuera de nuestro alcance. Y quizás, algunos deberían continuar así. Has sintonizado Frecuencia Maldita. Apaga la luz, ponte los auriculares, y recuerda, no todas las historias terminan cuando se apagan las voces. Algunas siguen esperando en la oscuridad. 2 parte finalizada.